Buenas tardes y bienvenidos a este cuarto encuentro de cineastas del Festival de Aguilar de Campoo. En este cuarto día vamos a hablar con una serie de directores. Ya avanzo que uno de ellos está enfermo, Risto, que nos iba a hablar desde Bulgaria, con el corto Nina. En cualquier caso, ¿Vale? vamos a disfrutar de la charla. Antes de empezar, bueno, me presento una Bueno, vez más, soy Ismael Juárez, como todos los días. Quiero recordar que las películas de sección oficial se pueden ver en Film Affinity, perdón, en Filmin y en Fescom se pueden ver el resto de las películas. Voy a presentar a los directores. Oigo ahí un poco de ruido, creo que uno de ellos está en el coche, ¿verdad, Ignasi? Hola Ismael, pues sí, estoy en el coche, aprovechando que nos han dado un poco de vidilla y podemos salir, pues sí, estábamos en el campo. Pues bienvenido, Ignasi. Ignasi López Fábregas, que es el director de El Gran Hito. Luego vuelvo contigo, ¿vale? Voy a seguir presentando al resto de los directores. Vanessa del Campo, ¿qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? hola, bien. Que nos hablas desde Amberes, ¿no? Desde Sí. Bélgica. Vanessa es directora de Marte Oman, documental Marte Oman, y lo mismo te digo, ahora regreso contigo. Voy a presentar al último de los participantes, Koldo Almandoz. ¿Qué tal, Koldo? Caixó. Hola, ¿qué tal, Caixó? Codirector de Quebrantos junto a María Lorza. Eres tú el Sí, que está aquí eso hoy. es. María no ha podido conectarse hoy y estoy yo en representación, sí. Muy bien. Bueno, y como decía al principio, Risto Simeonov, director de Nina, pues nos ha avisado hace unos minutos que estaba enfermo, con fiebre, y que disculpaba su presencia. Así que estos somos los que estamos, ¿de acuerdo? Voy a empezar con Vanessa, aunque bueno, la presento segunda, pero voy a empezar con Vanessa. Eh, eh, Contaré brevemente tu cortometraje, sin desvelar demasiado, pero básicamente es un cortometraje en el que vemos a unos astronautas ensayando futuras acciones en Marte, pero en el desierto de Omán, y todo ello junto en un entorno en el que aparecen beduinos, en un conjunto que yo diría que mezcla documental, a ratos incluso etnográfica, filosófica, y por momentos incluso, debido a los contrastes, surrealista. ¿Cómo entrasteis en contacto con esta historia? O sea, ¿cómo llegas a esta historia en el desierto de Omán con estos contrastes? Primero llegué a los astronautas, porque uno de ellos es español, es del País Vasco, Íñigo. Y yo lo conocía, me explicó lo que iban a hacer y me encantó la historia. Y bueno, empecé a investigar, empecé a irme a conocer primero a los astronautas que ensayaban, los primeros ensayos fueron en Austria. Y allí empecé a tirar del hilo, a ver hacia dónde me llevaba esa historia. Y lo primero que pensé fue en los beduinos que vivían en las tierras donde ellos iban a estar ensayando. Y en los paralelismos, en cómo esas dos comunidades parecen tan diferentes y luego tienen cosas en común. Me parecía que tenían cosas en común, como el intentar evitar una tierra muy inhóspita, el guiarse por las estrellas, el estar en un lugar sin agua. Bueno, había muchas cosas que me interesaban, toda la parte de la explotación de un lugar. En Omán ahora los nómadas ya no son nómadas porque han encontrado petróleo, y nosotros también cuando queremos ir a Marte o cuando ahora estamos interesados en la Luna, también una parte es por los posibles recursos que podemos encontrar allí. Bueno, había muchos hilos que me permitían ir trabajando esas conexiones. Y luego hay una tercera historia que son unas chicas que viven en Omán, que no son beduinas, sino que viven en una población, en una ciudad. Y esa pues llegué a través también de los astronautas que me explicaron que tenían una especie de concurso abierto a los institutos y universidades. Ajá. Fue difícil, digamos, lograr filmar aquello. Pues sí, yo creo que siempre hay cosas, siempre te encuentras dificultades. Sí que fue difícil, pues por ejemplo los astronautas al principio no entendían muy bien lo que yo quería hacer,
Porque claro, ellos están acostumbrados a periodistas que vienen, hacen un reportaje y se marchan. Y cuando les empecé a hablar de beduinos, por ejemplo, Íñigo y Carmen, que son al final los que quedan en la película, pues estaban encantados con la idea, pero el jefe de la expedición no le gustaba nada. No le gustaba la mezcla. No le gustaba nada que mezclara su imagen con la de los beduinos. Hubo tensiones. Luego, fíjate, con los beduinos la verdad es que hubo otro tipo de dificultades, pero enseguida, cuando les expliqué el proyecto, les pareció bien. Ellos conocían los astronautas porque les habían visto llegar y habían visto imágenes en la tele y fue algo bastante sonado en Oman. Ajá. Y con las chicas, pues igual también les pareció como una aventura el que grabáramos esto. De acuerdo. Luego, bueno, que te quiero hacer alguna pregunta más sobre Marta Omar. Vale. Ignasi, cuento brevemente. El granito es, Hola, digamos, Ismael. sí, el granito es la historia de dos personas muy distintas que de alguna forma participan para conseguir un mismo hito. Es una película de aventuras, de animación, y que funciona tanto para el público adulto como para el público infantil, para los dos públicos. ¿Tú crees que es difícil explicar que la animación puede conectar con todas las edades? Hola, Ismael. Yo creo que bueno, quizás el granito puede conectar con distinto tipo de público porque al no tener diálogos, pues eso, hay que explicarlo mucho con gestos y las acciones tienen que ser muy simples. Así que sí, la animación habrá animación de todo tipo, ¿no? Más para un público más adulto, infantil, pero también puede servir para todo tipo de público. Ajá. Pero ¿tú cómo definirías el granito? ¿Más como una película de aventuras o como una fábula moral? Yo creo que es una película de aventuras con fábula, con un mensaje, ¿no? Porque al final los dos grupos sí que tienen distintos objetivos, ¿no? Que quieren alcanzar, pero los medios con los que lo quieren lograr, ¿no? Son muy distintos. Ajá. Así que sí que hay un mensaje, una moraleja, ¿no? Y, bueno, sí. Ok, gracias, Ignasi. Voy con Coldo ahora, ¿vale? Sí. Coldo, hola otra vez. Hola, ¿qué hay? Explico brevemente, para la gente lo que sepa, el corto. El corto está basado en una entrevista real que se hizo si no me equivoco, en Factoría, ¿no? En Euskadi y Ratia, un programa que se llama Factoría en Euskadi y Ratia. Y era una conversación entre una mujer que había sufrido maltratos y contaba su experiencia, dialogaba con la periodista. Y vosotros, tú y María Lorza, decidís convertir esa conversación de radio en un cortometraje y además, yo diría que retando las formas, al formato. O sea, bueno, para empezar, antes de adentrarnos en eso, ¿cómo es que escuchas la entrevista y decides convertirlo en un cortometraje? Sí, bueno, fue así. Yo escuchaba esa entrevista mientras conducía, iba conduciendo y bueno, yo escucho habitualmente la radio y para ser sincero, estaba escuchando la entrevista pues como he escuchado otras tantas sobre este tema y otros, ¿no? Como de una forma bastante mecánica, ¿no? Pues escuchaba, mira, pues esta es la entrevista a una mujer maltratada y está mal decirlo, pero casi lo hemos normalizado o ya no nos sorprende, por decirlo de alguna manera. Hasta que esta mujer, Ziortza Linares, que es una mujer de Bilbao, comenzó a hablar de la tecnología, ¿no? De la tecnología implicada, en su caso, en las pulseras telemáticas, en cómo la tecnología, en vez de librarle a ella de su situación, la enjaulaba de alguna manera y vivía una doble condena, ¿no? La de tener que estar dependiendo de la tecnología, de si su exmarido la aplicaba, cargaba la batería, cargaba la pulsera telemática, y a partir de ese momento es cuando en mi cabeza por lo menos hizo clac y empecé a escuchar esta historia de una manera distinta, ¿no? Porque empecé a descubrir cosas que hasta entonces no había oído nunca.
Y fue a partir de ahí cuando hablé con María Elorza, ¿no? Una cineasta con la que colabora habitualmente. Me parecía que para contar esta historia, o por lo menos que ahí había una historia que se podía contar, pero que necesitaba hacerlo con alguien que pudiera ir más allá de lo que yo podía abarcar con mi visión. Y es curioso porque es una historia, es muy corta, ¿no? No llega a los 8 minutos, pero nos ha llevado 2 años, 2 años hacerla. No tanto en lo formal, sino yo creo que nos ha costado mucho más tiempo el decidirnos a contar esta historia como venciendo el pudor de hablar de una persona o de 2 personas, pero sobre todo la experiencia vital de una persona con nombre y apellidos, que cuenta cosas terribles, porque queríamos hacerlo sin caer en amarillismos o sin caer en lugares comunes, ¿no? Tratar de aportar algo más que lo que ella misma ya aporta en la entrevista, ¿no? Y ya te digo, el proceso ha sido largo precisamente de eso, de ir probando muchas cosas hasta destilarlas en lo que es esta pequeña narración. O sea que básicamente ese largo proceso ha tenido más que ver con la búsqueda de un tono, del tono adecuado. Sí, del tono adecuado y de querer aportar algo. Quiero decir, de si íbamos a hacer una historia con esta entrevista, tenía que tener algo más que lo que la propia entrevista tiene, ¿no? Y curiosamente ese algo más muchas veces es algo molesto, es algo que tiene un tono a veces, bueno, por lo que por lo menos nos ha dicho gran parte de la gente que lo ha visto, es que en ciertos momentos te dibuja una sonrisa en la cara y de repente que al final termina helándose, ¿no? Bueno, pues ha sido la búsqueda un poco de eso, ¿no? De tratar de hacer algo que no cayera en bueno, muchas veces el amarillismo, sensacionalismo habitual a la hora de contar estas historias o en esta especie de, sin que se me entienda mal, pero de tono ONG, ¿no? Bueno, de la bondad, de buenos y malos, tal. En este caso está claro que hay buenos y malos, pero queríamos que la historia, no sé, aportase algo, ¿no? Que tuviera una capa más o un barniz más, porque si no, no tenía sentido hacerla. Sí, no, y sí, sin duda aporta y sorprende la historia, la forma en la que está contada. Vuelvo con Vanessa de nuevo, ¿vale? Porque como os he dicho, va así como haciendo rondas esto, ¿de acuerdo? Entonces, Vanessa, tengo curiosidad por saber cómo encontrasteis al personaje, digamos, al personaje de la niña, que de alguna forma une los 2 mundos. Sí, como te comentaba antes, los astronautas hicieron una llamada a universidades e institutos para que propusieran un experimento y de eso se elegirían 1 o 2. Y entonces, pues, Maram y Masun, que me mezclan los 2 nombres, tenían este experimento y entonces así fue como las encontré, a través de los astronautas que me explicaron los experimentos que había. Oye, una duda que me quedó antes. Dices que tú llegaste allí como periodista. No. Pero estabas entre los periodistas. Los astronautas estaban grabándoles diversas cadenas de televisión. Ah, vale, o sea, tú estabas allí, digamos, en aquel fenómeno, vamos a decirlo, pero tú no llegaste allí como periodista, ¿no? No, no soy periodista. Ajá. Bueno, hay veces a lo mejor se hace un planteamiento periodista desde el principio y luego a lo mejor evoluciona hacia un cortometraje, pero no es el caso. Podría ser, pero no, nunca he ejercido de periodista ni sabría hacerlo. De acuerdo. Ignasi, ¿podrías contarnos? Dime. ¿Podrías contarnos cómo fue el proceso de animación del cortometraje? Pues fue largo, muy largo. También largo. Es un proceso que sí. ¿Me oís bien? Sí. Se me oye bien, ¿no? Sí. Sí, pues sí, el cortometraje todo, pues tardé 1 año y medio en realizarlo. Y bueno, empiezas pues con el guión, el storyboard, ¿no? Y luego sí que empiezas con lo que es la parte física, ¿no? Que son las marionetas, los decorados. Y ya cuando lo tienes, bueno, pues empiezas a animar. Entonces el proceso de animación en stop motion es un proceso lento y bueno, te permite más o menos pues animar unos 25 segundos cada semana. Así que haciendo el cálculo, ¿no? Te sale a 4 o 5 segundos cada día y bueno, es un proceso como una maratón.
Es ir poquito a poquito y ir avanzando, ¿no? Y sobre todo ir mirando para no caer en el desánimo, ¿no? Todo aquello que ya has hecho y bueno, con la convicción de que aquello lo terminarás. Luego, una vez ya has terminado las fotos, sí que las monto en After Effects, ¿no? Y ya le añado el audio y la música y algún efecto que también hay. Ajá, de acuerdo. Koldo, bueno, aunque estabas hablándome del tono de la película y de cómo el proceso fue largo, pero hay una cosa muy llamativa y es, digamos, esa experimentación formal que hacéis en la película. Entonces, quería preguntarte bueno, si esa experimentación formal, digamos, va desligada, digamos, de la historia. O sea, ¿cómo experimentaste de esa forma? ¿Cómo planteaste esa experimentación? Porque insisto en que de alguna forma hay una dualidad entre lo radiofónico y lo cinematográfico. Y yo diría que hay un buen equilibrio entre las dos cosas. Ni lo radiofónico se come a lo cinematográfico, ni lo cinematográfico se come a lo radiofónico. Y de ahí surge esa experimentación. Entonces, si fue algo buscado, me imagino que sí, fue algo buscado, pero si había un planteamiento formal desde el principio o fue surgiendo a lo largo del proceso. Sí, bueno, te lo agradezco. Sí, el proceso fue largo precisamente por eso. En principio también, además, esto lo trabajamos entre dos personas bueno, que tenemos generalmente como visiones distintas, ¿no? Hemos trabajado juntos antes, pero yo, por ejemplo, admiro mucho la capacidad que tiene María de grabar lo que yo nunca grabaría, ¿no? Allá donde yo le daría al stop en la cámara, ella, como sigue rodando, y hace descubrimientos maravillosos que yo sé que soy incapaz de hacer, ¿no? Y por eso yo creo que esa combinación de visiones nos llevó a trabajar mucho. Quiero decir que hemos trabajado mucho en el proceso. Empezamos, por ejemplo, con todo este tema de la tecnología, estudiando radares, murciélagos, filmamos murciélagos, buscamos imágenes de murciélagos y luego no hay un solo murciélago en toda la película, ¿no? Quiero decir que ha sido un proceso de búsqueda muy largo en el que teníamos muy claro que la entrevista era un poco también la base. No nos queríamos comer, no queríamos que la entrevista fuera simplemente el off de una película, ¿no? La entrevista, el audio, la interacción entre entrevistado y entrevistada tenían que tener su peso y la imagen no se lo podía comer. Pero a su vez tampoco queríamos adornar la entrevista simplemente con imágenes, ¿no? Tenía que de alguna manera ser complementario y hacer reflexiones, pues bueno, sobre la idea del amor romántico, sobre tener también una especie de desarrollo, ¿no? Luego, pues toda esta parte de las telefonistas que le da como un cierto tono, no sé si irónico, ligero, alegre, que, bueno, ha sido una búsqueda en archivos, en ir descubriendo cosas. Por ejemplo, uno de los últimos descubrimientos que hicimos, que yo creo que le da mucho peso a la película, son todas esas imágenes de YouTube, ¿no? De gente haciendo esta especie de tutoriales para librarse de lo que se libran, ¿no? Ya el que vea la película ya sabrá de lo que hablo. Bueno, es un camino que vas recorriendo, que en algún momento le tienes que poner un final, porque si no podíamos haber seguido haciéndola. Pero sí, para nosotros siempre ha estado ahí la idea de que se complementasen tanto la entrevista, el audio, con las imágenes que aplicábamos, ¿no? Bueno, ya sabes cómo son estos procesos. Cuando lo terminas crees que es el ideal. Ahora si hubiéramos seguido haciéndolo, pues hubiéramos seguido y hubiéramos... Bueno, es el resultado de un tiempo y así ha quedado. Y bueno, yo creo que por lo menos nos quedamos con la sensación de que el resultado es más o menos digno. No, muchas gracias. Vaya chapa. No, genial. Chapa, no, para nada. De eso se trata. Vanessa. Yo tengo también preguntas para Koldo, ¿eh? Bueno, pues mira, te animo a que lo hagas. Pues estabas hablando de las imágenes del arresto domiciliario. ¿Puedo decirlo? Sí, claro, sí, ya. Del arresto domiciliario, a mí me han sorprendido. Claro, no todos los hombres que salen, que son siempre hombres, están cumpliendo condena, o sea, no tienen la misma causística, ¿no? No siempre esos chicos o hombres que salen tienen un arresto domiciliario y de hecho no es...
hablan de arresto domiciliario, pero el agresor en este caso, vuestra protagonista no está exactamente en arresto domiciliario, ¿no? Solo está controlado. Es una duda que me ha surgido ahí como un poco... Bueno, nosotros en ese caso lo que estábamos hablando es, como te decía, de la tecnología, ¿no? De cómo Ziortza contaba en esta entrevista que a su exmarido, como le van aplicando, como está yendo de distintas fases antes de entrar en la cárcel, ¿no? Pero pues le ponen la pulsera telemática, le ponen un distanciamiento físico de no sé cuántos metros, que luego se amplía, pero de repente aparece en el colegio de sus hijos y monta ahí un pollo de la hostia, o de repente se olvida, entre comillas, de cargar la batería de su pulsera telemática y entonces le pierde, o sea, pierde la conexión o pierde ella el saber si está o no cerca. Ella sabe, por ejemplo, que en el garaje de su casa se pierde la señal, y también sabe que su marido lo sabe, entonces cada vez que ella entra al garaje o al ascensor, pues le entra lo que le entra. Y nosotros lo que queríamos mostrar es, bueno, uno, pues lo fácil que es comprar una de estas pulseras. Dos, que muchos de estos hombres no solo muestran cómo te puedes quitar la pulsera telemática en casa, da igual por el motivo que sea, ¿no? Sino que también hacen como cierta... ¿no? Como lo muestran con chulería y lo cuelgan en YouTube, ¿no? Que es una cosa como muy loca, pero ¿qué te lleva a hacer eso también, ¿no? Como qué forma de pensar, no sé, los sobraos que se muestran ante esto, ¿no? Para nosotros era un poco eso, era un poco mostrar cómo esta tecnología, y luego hay cosas que quedan fuera del corto, pero Ziortza también nos contaba que claro, que ella tiene el mismo dispositivo que tiene su exmarido para saber dónde está. Entonces, si ella en algún momento baja por el pan o a por tabaco y se olvida el dispositivo y el dispositivo salta, le llega la ertzaina a casa y le echan la bronca a ella. Sí. O le pueden llegar hasta denunciar. O si cuando sale de Euskadi, por ejemplo, va a Burgos porque el crío juega a fútbol, ahí tiene que ponerse en contacto con la Guardia Civil, la Guardia Civil toma el caso, le tiene que acompañar. O sea, es una puta locura de vida en la que se ve inmersa ella. O sea, no tanto su exmarido, ¿no? Sino que ella termina dependiendo de todos estos dispositivos, teniendo que entrar a bares a cargar las baterías. O sea, es como no sé, a nosotros se nos hacía como una película de terror, ¿no? En el fondo lo que nos contaba esta mujer era una especie de película de terror que deviene de una cosa que es la tecnología, que se nos muestra generalmente como algo objetivo, neutro, científico, ¿no? Como... Y bueno, y nuestra manera de mostrarlo en ese caso, ¿no? Cuando descubrimos, porque eso fue por casualidad, ya te digo, estábamos buscando cosas de pulseras telemáticas y de repente encontramos, y hay cientos de vídeos de peña de esta que te muestra cómo quitártela, ¿no? Cómo hacer para quitártela. Y bueno, y sin enrollarme más, que tengo una mañana muy habladora, pues así lo metimos. ¿Tienes alguna pregunta más, Vanessa? Sí. Bueno, pues te animo a hacer otra pregunta, venga. Quería saber si la protagonista y también la entrevistadora si han visto el corto, cómo lo han visto. Sí, claro. Nosotros, por supuesto, les pedimos permiso para hacerlo. En este caso, Ziortza Linares, ella acudió a los medios de comunicación porque bueno, denunciaba que al final eso, ¿no? Que al final ella tenía que vivir con guardaespaldas, que es lo que hace cuando los guardaespaldas deberían de estar controlando a su exmarido y no tanto a ella, ¿no? Entonces, como última solución, pues antes de que suceda algo mucho más extremo, era acudir a los medios de comunicación. A mí una de las cosas que me gustó mucho que dijo es que en esta entrevista es que, claro, que siempre que vemos esto en los medios de comunicación, siempre nos lo imaginamos en otro lugar y en otro sitio, ¿no? Y ella decía una cosa que desde aquí, bueno, pues se entiende esto, que a ella le sucedía todo esto en Bilbao y le sucedía en euskera, ¿no? En un mundo en el que de repente nosotros siempre pensamos que esto sucede en estratos sociales que no son los nuestros, en barrios que no son los nuestros, en situaciones vitales que no son las nuestras, y ella venía a mostrar como una familia con 3 hijos, clase media, de un entorno tal, pues vivía esta situación, ¿no? Y bueno, eso nos la hacía mucho más cercana y eso estaba muy bien. Entonces hablamos con ellas estuvieron de acuerdo. Esto bueno, pues
hace, no sé, unas pocas semanas, 2 o 3 semanas, estuvo en la inauguración del Festival de Cine de Cinebi, pues ella vino a ver la peli y bueno, es a su vez una mujer, que yo no la conozco mucho, pero es una mujer como muy vitalista, muy echada para adelante, ¿no? Es como... Y sí, no sé, es para... No sé, yo creo que estaba más preocupada la entrevistadora, ¿no? Maite Artola, porque en la entrevista también se ve que ella empieza a hacer preguntas y al final se va silenciando y ella como casi se desvanece, ¿no? Mientras va hablando Ciorcha, y luego yo hablando con ella, que he sido compañero de trabajo de ella, me decía, es que yo al final ya no sabía qué preguntar, ¿no? Es como estás haciendo una entrevista y es como cuando un testimonio te, bueno, como te tapa totalmente y al final te quedas como sin palabras. Bueno, no sé, nosotros teníamos miedo a que el tono y la forma de contar la historia pues pudiera parecerles como poco raro, pero bueno, pues afortunadamente yo creo que han entrado un poco en la propuesta. Qué bien. Muy bien, gracias. Gracias, Enhorabuena. Coldo. Nada, a vosotros. Vanessa, te voy a preguntar, pues, si se nos acaba el tiempo, te voy a preguntar simplemente, antes has mencionado, bueno, no sé si fricción, pero sí alguien que digamos que no le gustaba ese acercamiento con los beduinos, ¿no? Pero ¿cómo en digamos, en esos universos paralelos que planteas ahí, cómo es la relación entre la gente de la aldea y el equipo de científicos? No había relación. No había ningún tipo de relación, ¿no? O sea, que realmente eran universos paralelos, o sea, no había ningún tipo de... No había relación. De hecho, los astronautas querían que su ubicación fuera secreta. Y luego me hizo mucha gracia porque ellos insistían mucho en que nosotros no pudiéramos compartir dónde estaban. Luego, cuando llegué con los beduinos, ellos sabían perfectamente dónde estaban los astronautas, porque claro, es que a nosotros el desierto nos parece que todo es igual, pero a los beduinos lo saben distinguir perfectamente y ellos se mueven porque siguen teniendo camellos que los crían para carreras de camellos y para leche también. Pero sobre todo crían camellos para intentar, como cuando aquí criamos ahora caballos. Ya. Y se mueven mucho por esas tierras y sabían perfectamente dónde estaban. Y los astronautas estaban súper paranoicos con que nadie supiera su ubicación. Ellos sí que tenían contacto con locales, pero no con los beduinos. Sobre todo tenían contacto con Petroleum Development of Oman, que era uno de los patrocinadores uno de los sponsors de la misión. Y entonces fueron los que les facilitaron todo. De hecho, donde viven ellos son en cabinas, ¿no?, que se usan para hacer prospecciones de petróleo. O sea, están haciendo la expedición, ¿no?, con la tecnología y con el know-how que ya tenemos del petróleo. Vale, bueno, pero en cualquier caso sí, pero la curiosidad que sentía es, o sea, básicamente ese paralelismo, entendido como no conexión, tenía que ver con ese supuesto secretismo con el que querían, o no era una cuestión de prejuicios que hubiese. No, y también es que hay que distinguir, ¿no? Porque cuando generalizas, al final cometes errores, porque, por ejemplo, yo veía había esta preocupación en la organización, pero luego los astronautas análogos eran gente súper cercana, con un espíritu que a mí me parecía muy beduino, un espíritu muy aventurero, de conectar mucho. Yo, de hecho, con Íñigo había estado en Marruecos, porque somos amigos y habíamos estado con los beduinos, yo lo conozco y sé que él es una persona que conecta mucho con ese espíritu, ¿no?, y que les respeta muchísimo y que les admira en muchos aspectos. Entonces, hay muchas sensibilidades. Hablar de los astronautas en general es muy difícil. Como cualquier generalización. Y luego los beduinos, pues lo mismo, entre ellos había algo, pues por ejemplo Omar, el niño pequeñito que le gustaba un montón, sabía un montón de cosas del espacio porque las aprendía en el cole. O sea, sí que había conexiones y había un interés, y luego había otros pues que es como, uy, están aquí, uy, ¿y qué hacen aquí? Yo cuando llegué, había uno que decía, cuando llegaron pensé que nos iban a robar el ganado. Pero también esa desconfianza con el otro, igual que los astronautas desconfiaban de los beduinos cuando llegaron un montón de coches pensaron que nos van a robar el ganado. Muy bien.
Ignasi, tengo que hacerte la última pregunta. Dime. Sí, verás, echando mano de tu filmografía, digamos que echas mano de la escalada. ¿Qué te pasa? Sí. ¿Qué te pasa con la escalada? Un poco monotemático. Lo que pasa es que, bueno, es un deporte que ya hace 23 años que más o menos practico y nada, y cuando no puedo salir a escalar, pues me monto mis historias, ¿no? Y con mis marionetas y decorados les hago escalar lo que yo no puedo entonces, ¿no? Pero sí, es un deporte que me gusta más en la parte más deportiva, o sea, no tanto el alpinismo asumiendo más riesgos, ¿no? Prefiero la escalada deportiva, ¿no? Donde quizás la parte, bueno, puedes controlar un poquito más el riesgo. Muy bien. Pero sí, es un deporte que me encanta. Esa es la razón principal, ¿no? Por la que siempre aparecen los cortometrajes. Sí. Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Quiero daros las gracias por haber estado aquí, por haber dado algunas claves de vuestros cortos. Siento que no se pueda extender un poco más. Son 3 cortos muy distintos, pero muy recomendables, y aprovecho, claro, para recomendar a todo el mundo. Y aprovecho para recordar lo del principio, que los cortos de sección oficial se pueden ver en Filmin, el resto se pueden ver en FESHOME, y que todos los días a lo largo de esta semana a la 1 vamos a hablar con distintos directores. Hoy hemos hablado, lo recuerdo, con Vanessa del Campo, que es directora de Marte, Oman, Ignasi López Fábregas, El Granito, y Koldo Almandoz, que junto con María Elorza han dirigido Quebrantos. Así que muchas gracias, eskerrik asko, y emplazo a todo el mundo a que esté mañana a la 1 aquí. Hasta mañana. Gracias, un saludo. Un fuerte abrazo, Ismael. Vale. Un abrazo. Por...